en Pasear el Cu, dar vuestra opinión. Podéis escribirnos WhatsApps al 645442420. Y sin más preámbulos, vamos a pasar ya a saludar aquí a nuestros tertulianos tertuliano y tertuliana en este caso. Nos ha fallado la tercera persona en último momento, así que bueno, saludamos ya. Egunon Amaya. Egunon. Y Egunon Carlos. Egunon. Hacía tiempo que no coincidíamos por aquí, Eso, sí, ha costado, pero al final hemos cruzado agendas y se ha podido venir. Bueno, y vamos a empezar hablando de un tema, pero bueno, como estábamos hablando aquí fuera de micro, y la semana pasada ya estuvimos aquí hablando largo y tendido sobre el juicio de la manada, el famoso juicio de la manada, y no sé, Amaya, ¿querías comentar algo? No, a mí llevo desde el tema del juicio y la man y tal, llevo un poco alterada, ¿no? Me está preocupando la reacción, que yo creo que es sana, ¿no? El manifestar la rabia, sobre todo el que no se crea o que no se dé suficiente crédito, aunque se haya creído la versión de la mujer, ¿no? Y que se vuelva a una revictimación. Por un lado me preocupa eso, ¿no? La sentencia en sí y sobre todo la posición del sistema judicial. Pero me ha preocupado el que la reacción que ha habido no se canalice de la manera adecuada. Por un lado, el ir pidiendo las penas, o sea, el cuantificar que tiene que ser que se pudran en la cárcel o pidiendo las cabezas de estas personas, bueno, puede ser producto de una rabia, pero hay que pensarlo realmente qué es la cárcel, qué funciones tiene. Eso es por un lado, que hay que repensarse todavía si esto es una solución de regeneración para estas personas. Segundo, el papel de la justicia, pero sobre todo y de las leyes, ¿no? Cuando se dicen, ya no es solamente un juez, ¿no? Se ha habido búsqueda de firmas a través del change para hacer dimitir o cesar a estos jueces en particular, pero es que esto ocurre todos los días, no solamente con la sentencia, sino las propias personas que denuncian una violación, una agresión sexual, se vienen sometidas a una tortura por parte de los agentes jurídicos, no solamente de los jueces, interrogatorios con una falta de respeto total, todo un entorno que es una nueva agresión y revictimación, ¿no? Entonces hay que repensarse todo el entramado de la justicia. Primero, cumplir leyes y protocolos que dejen claramente que es una agresión, ¿no? O que es una violación. Que hay un protocolo, el de Estambul, que se firmaron todo un montón de estados en el 2011. Y que el Estado español lo ha firmado pero no lo cumple, donde allí no queda, no tienes que demostrar si ha sido con fuerza o sin fuerza. Si tú no has querido, no has querido, y eso es una agresión y punto. Eso no dejaría este margen de interpretación para los jueces, que es al final el que provoca esta reacción en contra de unos jueces o una judicatura en concreto, ¿no? Y luego se necesita una formación en género, por supuesto, para todos los agentes jurídicos, es decir, desde abogados, defensores, fiscales, jueces, por supuesto, que necesitas una buena formación en este tema para que se trate a las mujeres con el absoluto respeto que se merecen cuando han sufrido todo este tema. Y luego la segunda parte, aparte de todo este entramado de la justicia que me preocupa, por supuesto, ya empezamos con el 8 de marzo, que aquí pues hablamos de este gran movimiento que está surgiendo o que se está armando, pero también el machismo se rearma. Y el machismo también se rearma con los mensajes exacerbados, es decir, una respuesta desde las vísceras y no desde la racionalidad, desde las propuestas positivas de cómo hacer frente a esta enorme problemática social. Lo que hace es todavía poner que todo el movimiento feminista son unas locas que piden la cabeza de los machos, ¿no? O los testículos. Entonces, esto es muy peligroso también, ¿no? Porque es verdad que cada vez hay más hombres feministas o hombres aliados a esta causa, pero también hay cada vez más hombres que se rearman como machistas. Y esto es un arma de doble filo.
Sí, la verdad es que, y por completar un poco lo que decía Amaya, todo el morbo que ha envuelto este caso, desde el minuto uno hasta el final, la atención de los medios, se ha convertido, pues, la audiencia y casi Pamplona en un estudio de televisión, ¿no? Y la verdad es que al final lo que ha hecho es que la gente esperara durante tanto tiempo y con tanto interés esa sentencia que la mayoría de la gente, pues, ha respondido desde las entrañas, ¿no? Está claro que, por supuesto, la justicia está a años luz de lo que exige la ciudadanía, no solo en este tema, en otros muchos más temas, y en esto de la tipificación del delito, que es, al fin y al cabo, llamar las cosas por su nombre. Está claro que todo el mundo ve lo que pasó como una violación, y es ahí donde hay que ir, no tanto si 9 son muchos o 12 son pocos. O la cadena perpetua, lo que sea, que eso ya son palabras mayores, y desde luego habría que ver ya, ir más allá de lo que es la justicia, sino de lo que es el modelo de cárcel o el modelo de condena que tenemos en este estado. Está claro que la justicia hay que cambiarla. Vamos a reclamar que hay que ir del patriarcado, pero en todos los niveles, en el nivel empresarial, en el nivel de sociedad, en el nivel de justicia, en la política. Bueno, pues en todos los ámbitos hay que ir dando pasos, y desde luego en la justicia pocos se han dado en este campo, ¿no? Y desde luego veremos a ver cómo van avanzando también por el terreno judicial el caso, que aún no está muerto, aún se va a recurrir, y veremos dónde y cómo acaba. Y desde luego en la sociedad yo creo que también los medios de comunicación, pues hay que dar un ejemplo de poner un poco de sensatez en este pim pam pum en el que se ha convertido, pues o estás conmigo o contra mí, o me voy al extremo o al otro. Y bueno, pues yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía. No me gusta mucho emplear a mí esta palabra de la pedagogía, pero desde luego que hombre, hay que ser sensatos, ir a calificar las cosas por su nombre. En este caso, que se trata de una violación, más allá del voto particular, que sí que me parece infame, y intentar que la sociedad y el feminismo también no responda desde las entrañas, sino desde la defensa de los derechos de la mujer, en este caso de la víctima, y huir de revictimizaciones. No, sobre todo, ya para finalizar, lo que decía Carlos, el circo mediático es muy peligroso, ¿no? Decirte que hay muchos medios que van avanzando a un abordaje mucho mejor de estos casos, pero sigue primando desde luego el periodismo espectáculo, ¿no? Y yo creo que hay que pedir a los medios de comunicación un abordaje respetuoso de estos temas, y muy, muy alejado de este amarillismo que estamos viviendo. Luego, sobre todo, no confundir que la respuesta popular desbordante, ¿no?, de rabia, que es entendible, está muy lejana de las propuestas del movimiento feminista, que lleva durante décadas luchando contra la violencia y haciendo propuestas legales, reivindicando recursos, medidas de todo tipo para un abordaje completo, y que en este caso también ha sabido centrar bien el discurso, no ponerlo como un caso aislado, sino que no es un caso aislado, es el patriarcado, y donde corresponde, y alejarse de este ruido con mensajes siempre en positivo, ¿no? Yo desde luego agradezco al feminismo organizado la respuesta ejemplar que ha dado. Lo que pasa es que esta respuesta ejemplar se ha diluido en el ruido mediático y en la indignación popular, y lo que hay que volver es rescatar esto, ¿no?, de manera de seguir construyendo discurso, y sobre todo frenando el rearme del machismo, ¿no? Y esto es una tarea social importante en la que tenemos que colaborar todas y todos. Sí, y al margen de este caso de la manada, hay que poner en valor todo el trabajo que en Pamplona se está haciendo desde el movimiento feminista, pero también desde la ciudadanía, desde la ciudadanía y desde las instituciones, ¿no? Yo creo que hay el área de igualdad del ayuntamiento y los esfuerzos que se hacen desde el gobierno de Navarra están dando sus frutos, y desde luego yo me siento orgulloso, más allá de que haya gente que critique que se esté asociando Sanfermines a la violencia machista y tal. Yo reivindico, pues,
Pamplona, todo el movimiento feminista que está habiendo ya hace unos años, porque Sí, bueno, sí. quizás pues, en los últimos 2 años se hable mucho más, pero desde luego que las campañas que se han hecho en Pamplona están siendo copiadas en otras ciudades del Estado y yo creo que es digno de elogio. Pues si no queréis comentar nada más, cambiamos ya de tema, aunque bueno, seguro que seguiremos hablando porque es pues eso, un mal de esta sociedad que bueno, poco a poco iremos cambiando porque estas cosas pues cuestan cambiar, ¿no? Es cambiar una mentalidad, es cambiar muchas cosas. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del final de ETA, que bueno, se produjo la semana pasada, después de un ciclo de 60 años y bueno, se abre un nuevo ciclo en Euskal Herria. ¿Qué valoración hacéis de esta noticia, Amaya? Bueno, pues yo creo que era la esperada y progresiva desaparición de ETA, o sea, primero con el alto al fuego permanente, después con el desarme y finalmente con la disolución. Yo creo que es, por supuesto, un motivo de alegría, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos muy, muy lejos de una solución del conflicto a nivel político y luego de una gestión adecuada. Hay que pensar cómo hacemos una gestión adecuada de todas las consecuencias, ¿no? Por un lado está el tema político de la legítima aspiración de autodeterminación que como se está viendo en Cataluña, no parece que vaya a tener un cauce político adecuado, ¿no? Y que va a ser siempre un elemento de tensión, porque no podemos olvidar que la lucha de ETA, la justificación política de ETA era para cubrir en parte una legítima aspiración que la mayoría de la gente no la queríamos por una vía armada, sino por una vía política. Y luego, a mí lo que me hace pensar de eso, lo que ha pasado estos días y las inicias valoraciones y tal, es cómo se va colocando los distintos agentes y tal. Está claro que hay quien que no se alegra de este final, ¿no? Como el PP no se alegra, tampoco Ciudadanos, ¿no? Tampoco se alegran las fuerzas policiales y quieren seguir con esta dinámica de todo ETA, como estamos viendo con el tema de Alsasua, ¿no? No renuncian a que, aunque ya se haya disuelto ETA, se siga manteniendo el espíritu de ETA, ¿no? O lo vayan a rescatar donde sea, ¿no? Y bueno, luego, ahora, bueno, eso es una parte, ¿no? Bueno, que hable Carlos, luego yo tengo otras cositas para Carlos. Comentar, porque si no me embalo, al venga. final, desde luego que ha sido una buena noticia, ¿no? Llama la atención, un poco cogiendo el hilo que ha dicho Amaya, de que nos hemos pegado décadas pidiendo una disolución unilateral, definitiva y sin contraprestaciones de ETA, y cuando se produce, pues toda esa gente que lo pedía enfervorecidamente, sobre todo pues el PP y también el PSOE en su día, parece que no se toman como buena noticia Sí. el hecho de que por fin se haya producido, ¿no? Desde luego que es una buena noticia que ETA se disuelva, que sea cosa del pasado, y bueno, pues hay que, obviamente, aparte de hablar de la cuestión política y del derecho a autodeterminación, hay que hablar de dos, digamos, sectores o dos grupos que son importantes en este conflicto, que han sido importantes, que son por un lado las víctimas, y hay que darles pues memoria, justicia y reparación, como hemos pedido a víctimas de todo tipo de violencia, y por otro lado también la cuestión de los presos que hay que ir, de los presos y las presas que hay que ir abordando también, ¿no? Es curioso, escuchaba esta mañana al presidente del UPN decir que no iban a apoyar los presupuestos si el PP digamos que se doblegaba a las peticiones del PNV y daba pasos para poner fin a la dispersión, ¿no? Pues es aún muy triste que sigamos en la justicia vengativa o en la política vengativa, ¿no? Quizá pues oye, quizá igual mañana no entiendo que igual no habría que dar esos pasos, ¿no? Pero vamos, pero pasado mañana sí. O sea, es que no entiendo cómo esas políticas de excepción que se ha aplicado en un conflicto sigan cuando el conflicto ha dejado de existir, ¿no? Al menos desde el punto de vista que el Partido Popular y el PSOE han estado defendiendo en las últimas décadas. Sí, la segunda parte era esta, claramente, ¿no? La exigencia legítima de las víctimas, por un lado está la legítima exigencia de las familias que desean que se aclaren los crímenes que se han cometido y todavía no se han esclarecido. Pero por otro lado está también la de que se acabe la legítima también defensa de las familias, de que se acabe la política penitenciaria que ya desde hace
hace muchos años no tiene ningún sentido y simplemente es una crueldad para las personas, para las familias, y luego también la defensa de los derechos humanos para las personas presas, que en muchos casos está cuestionada. Luego, pero hay también un tema, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que, bueno, a tanto tiempo esperándolo, ¿no? El otro día un amigo mío que me daba cuando hacíamos la valoración, que hacía un símil que me había gustado, ¿no? O sea, que a todos nos hubiera gustado que el final de ETA fuera pumba, como que se abre la botella de champán, ¡pa! ¿No? Y además como que festivo, alegre, por fin lo hemos sacado y ahora empezamos, ¿no? Como una nueva etapa de reconstrucción. Bueno, primero ha tardado y ha sido como poco a poco, ¿no? Como si se le hubiera escapado el gas, decía, y ha sido fa. Y luego además, pues en Cambó no estaban los que tenían que estar, no había muy poquita pluralidad, con lo cual ya el abordaje político del después, pues esperemos que poco a poco se vaya consiguiendo, ¿no? Pero de todas maneras, de momento no se ve que sea la prioridad política el después de ETA, ¿no? El cómo organizamos el después de ETA, ¿no? Y luego, bueno, también hay un tema, ¿no? O sea, que por un lado queda que ETA no ha reconocido todos sus errores, sino los daños innecesariamente causados. Este matiz es importante, porque va a haber siempre el que había datos que eran había daños que eran necesarios ser causados, ¿no? Entonces, por ahí viene ya una interpretación peligrosa. Y luego, por supuesto, queda que el Estado no ha reconocido sus crímenes en esta historia, ¿no? Y para abordar la reparación de todas las víctimas, hay que iniciar de manera acordada de todas las víctimas, ¿no? De cómo se articulan los relatos, y luego, sobre todo, que la no persecución obsesiva del arrepentimiento, sino simplemente la del dolor causado, y empezar desde allí, de la empatía y el reconocimiento del otro, pero que no sea... Se ha querido forzar esta situación, ¿no? Queda muy bien cuando las víctimas o las familiares inician estos procesos de reconocimiento del mutuo dolor y demás, pues son estupendos. Pero no se puede obligar a nadie a que sienta un dolor o que se arrepienta, o que diga que me arrepiento, porque hay veces o gente que dice que es muy falso. Yo puedo decir que me arrepiento de lo que hice hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, pero y lo que puedo hacer es reconocer lo que hice, pero no me puedo arrepentir de un pasado. O sea, no sé, que es muy complicado este tema de... Y entonces, como cuando se articula que, para cerrar, es absolutamente, se tiene que hacer una escenificación, pues a una escenificación se prestará quien se preste, ¿no? Lo importante es... y luego... Hay otro tema también, ¿no? De quienes han cumplido una condena completa. Eso es lo que le ha pedido socialmente, que cumplan la condena por lo que han hecho. Hasta ahí es lo que se puede pedir, ¿no? Entonces, este colocar en el tema de la reconciliación ante una escenificación, yo creo que es muy discutible. A mí, desde luego, el comunicado o la carta sobre el perdón que hizo ETA hace ya 2 semanas, ¿no? En el que categorizaba a las víctimas y pedía perdón a unas y otros no, pues no me gustó, pero vamos, como no me ha gustado ninguno de los comunicados que ha hecho ETA, hasta el último en el que anunció su disolución, ¿no? Pero en cualquier caso, y más allá de Cambó, también hay que hacer una reflexión de que quizá pues ha sido un cierre descafeinado, pero ¿por qué? Porque ya habían dejado de matar desde 2011, o sea, sí. Y hay también una importante parte de esta sociedad que no ha vivido esa violencia, incluso, ¿no? La gente joven no es consciente de lo que quizá pues otras personas hemos vivido, y ve incluso pues lo que se habla ahora del terrorismo, pues comparar lo que está pasando pues con el ISIS o los grandes asesinatos que se cometen pues en Europa, en Francia los últimos, o también lo que se está haciendo en otros países de Oriente Medio, ¿no? Hablar de ese terrorismo o del terrorismo que hablan ahora, comparando con lo de Alchazu que ha dicho Amaya, pues la verdad es que hay que también hablar
abiertamente de lo que ha pasado aquí y apuntar a ir y guiarnos por la reparación, ¿no? Ayer escuché en diferido esa entrevista que se hicieron entre una víctima, María Jauregui, María Jauregui y Aramburu. Sí. Y la verdad es que fue precioso, ¿no? Dos personas que han sufrido, digamos, historias muy, muy diferentes, ¿no? Un hijo de una persona que se quitó la vida cuando iba a ingresar en la cárcel, y otra persona que le mataron a su padre. Pues bueno, pues quizá haya que dar más espacio a este tipo de actos, ¿no? De reconciliación, de sufrimiento también, pero de sufrimiento compartido y de empatía, e intentar dar pasos hacia el futuro para intentar hacer una sociedad mejor, ¿no? Que vivir en paz, que la política siga su camino, y luego que todas esas personas que han sufrido pues tengan su justicia, su memoria, su reparación. Y luego, bueno, pues es que lo de los presos es una política vengativa, ¿no? Sí. No hay justicia para esas personas ni para sus familiares que a día de hoy pues tienen que hacer miles de kilómetros para visitar a su hermano, a su padre, a su hijo. Y desde luego que es una cuestión que hay que cambiar ya, que es una cuestión de derechos humanos. No estamos hablando de una política de excepción que se aplican en cuestiones excepcionales, que ya no tiene, nunca ha tenido sentido, pero ahora menos. Sí, ya has comentado además la noticia del día, que es que UPN no apoyará los presupuestos y se negocia el acercamiento de presos de ETA. Sí que es verdad que han cambiado un poquito las posturas también, ¿no? A Rajoy ya no lo debemos negar como negaba antes, ¿no? Bueno, no sé. De todas maneras, cualquier movimiento que hagan estos partidos va a ser por cálculo electoral. Entonces, no va a ser por una modificación de los principios que les ha llevado a adoptar unas políticas, como dice Carlos, de venganza en este caso, ¿no? No lo sé. Yo no había leído, no me da esta mañana tiempo a leer lo de UPN, pero bueno, desde luego pues no tiene nombre. Pero la última persona asesinada por ETA fue un gendarme francés. Y desde luego en Francia también ha habido muertos, y en el Estado francés se están tomando medidas por parte del gobierno, y se están acercando, de que bueno, son unos primeros pasos y aún hay que dar muchos más, pero está habiendo movimiento. Y aquí en el Estado español, de momento, cero, más allá pues sí, quizá ciertos mensajes del PP que están cambiando, pero desde luego hay que pasar de las palabras a los hechos y empezar a hablar sin tapujos. Y es que no... Vamos, quizá, hombre, yo me avergonzaría decir que reconocemos que hemos hecho una política vengativa y que hay que ir dando pasos, pero desde luego que, bueno, pues hay que reconocerlo, y hay que dar pasos para hacer justicia. Y al final, pues la persona que está presa tiene que estar en su zona de arraigo, donde está su familia, donde quiera estar, ¿no? Y desde luego en este caso no se cumple. Bueno, porque además cada vez que se ha abordado este tema, diciendo sobre todo con mayor intensidad desde el 2011, después del ya el cese definitivo de la violencia, se ha estado emplazando al gobierno a que tomase decisiones en este sentido, ¿no? De acercamiento. Y la primera excusa es que, bueno, todavía ha habido también altos al fuego y se pueden rearmar. Después del desarme tampoco era suficiente. Ahora yo creo que ya no hay excusa posible, cuando unilateralmente y sin ninguna contrapartida política se ha llegado a la disolución de ETA. No tiene sentido el prolongar este sufrimiento. Lo mismo que hablábamos antes de la manada, que no había que legislar desde las entrañas o pedir condenas de no sé cuántos cientos de años. Lo mismo en este caso. Yo entiendo cuando una víctima dice, sí, ellos todos los derechos, pero mi padre o mi hermano está muerto ya, pero no podemos partir desde la venganza, ¿no? Es una cuestión, yo creo que de justicia y de sentido común, ¿no? Pero bueno, vemos que aún también en este ámbito hay que dar muchos pasos. ¿Ante qué escenario político, a qué escenario político vamos, ¿no? Porque al final ETA se ha disuelto y el problema político, la motivación política por la que surgió, sigue ahí. Es decir, sigue habiendo gente que va a seguir reclamando el derecho a autodeterminación y que este pueblo vasco sea libre, ¿no? Pues sí.
Pues habrá que, o sea, la verdad, bueno, como decíamos ayer, existe la legítima aspiración a una autodeterminación, tanto aquí en Cataluña o en cualquier territorio que así lo desee, ¿no? Con lo cual habrá que buscar las fórmulas políticas para llegar antes o después a conseguirlo, pero yo creo que nadie va a renunciar a este derecho. No, nadie, y desde luego en Cataluña tenemos un ejemplo. Obviamente, pues hoy por hoy, estamos igual los independentistas frustrados con todo lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Una mayoría independentista que quiere ver a Cataluña independiente y no puede por el Estado español y por otros motivos ya por todos conocidos, ¿no? Pero bueno, al final es un ejemplo. Allá, sin violencia, se ha llegado mucho más de lo que el pueblo y la sociedad vasca ha llegado nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en un estado de las cosas pacíficas, y quiero decir, sin ETA y sin un Estado tomando la justicia por su mano, yo creo que se puede hablar de todo y se pueden dar pasos en la política en los próximos años. Pues también habrá que tirar mucho de imaginación y de leyes para no repetir lo malo de Cataluña y sí lo bueno, y bueno, pues ver qué pasos se pueden ir dando en la defensa del derecho a decidir, ¿no? Al final, si el pueblo vasco y el pueblo navarro se quisieran independizar, debiera ser una cuestión de ley, ¿no? Pero desde luego hoy por hoy no lo es, y mucho menos tenemos preparado al Estado español ni al gobierno español, pero bueno, pasos hay que ir dando, y para eso está la política. Pues veremos si se le abre otro frente a Rajoy y al PP, que es lo único que le faltaba ya a estas alturas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro de los juicios que está causando, bueno, ya no sé ni cómo definirlo, que es el juicio al Chasu. La semana pasada tuvimos aquí a Marcelo Díaz haciéndonos una crónica de todo lo vivido allá en Madrid. No sé, ayer mismo veíamos a los familiares en comparecencia hablando de, pues bueno, de que se habían quedado contentos en el sentido de que se veía desmontada la calificación, pero que seguían con mucho miedo de esa sentencia, ¿no? No sé cómo habéis visto todo este juicio, porque vamos. Pues bueno, yo creo que lo primero que hay que resaltar es el trabajo de las familias. O sea, yo creo que ha sido modélico, han sido capaces de socializar este conflicto, de canalizarlo de una manera adecuada, ¿no? Lo que hablábamos antes de no canalizarlo desde la indignación que sentíamos, yo creo, prácticamente toda la ciudadanía, sino de canalizar esa indignación en un movimiento de solidaridad importante, de crítica bien construida, y luego han trabajado complicidades, han dosificado las movilizaciones con concentraciones de distintos agentes, de colectivos, la marcha por Navarra, la manifestación, culminando con la manifestación emocionante de la que ya también hablamos aquí. En el juicio yo pude asistir a una de las sesiones del juicio y ya han ido, y lo creo que ha estado, a Marcelo lo ha estado estupendo en sus crónicas también, y como muchos otros tantos periodistas que han hecho un trabajo muy bueno también con el juicio de Alsasua, y han ido aflorando las irregularidades de todo el proceso, que como ya habíamos dicho aquí, nunca tenía que haber llegado a Madrid. La inadmisión de las pruebas, la admisión de otras, las contradicciones de los testimonios que jugaban solamente con puras especulaciones y que intentaban una y otra vez que cuadrase la versión de la Guardia Civil, ¿no? De que era un ataque premeditado y organizado y encuadrado en esta estrategia de una ETA que ya no existía. O sea, es que era todo tan absolutamente ridículo. Pero yo creo que esta estrategia un poco ha sido muy burda, ¿no? De presentar a Navarra, y en este caso sobre todo a Alsasua, como si fuera un territorio comanche, ¿no? En guerra, ¿no? Cuando luego desde el propio coronel de la Guardia Civil aquí decía, ¿pero de qué me estáis contando? O sea, que no tiene nada que ver lo que es este relato, ¿no? Y no ha sido creíble. Yo creo que los abogados han estado muy bien, los abogados y las abogadas han estado muy bien, han defendido con un trabajo súper meticuloso para ir desmontando las versiones de los informes médicos, de los peritos de la audiencia, de los informes de la Guardia Civil, ¿no? A mí en la sesión en la que estuve, cuando preguntaban
al perito de la audiencia si las lesiones que aparecían en sus partes eran percibidas directamente o eran referidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, era un desmontar, pero muy bien, ¿no? Cosa poco a poco. El intentar admitir las pruebas que no habían sido admitidas, ¿no? Y yo creo que, como decimos, ha habido lo que se esperaba al inicio, ¿no? De que esto no era ya una encerrona. Desde luego han sido capaces durante el juicio de ir desmontando poco a poco. Ahora, esto no quiere decir que la justicia vaya a actuar de manera justa, ¿no? Yo estuve el primer día del juicio en la audiencia ya en Madrid con las familias. Yo no pude entrar dentro del juicio, pues porque obviamente las que tenían que estar dentro eran los familiares y las familiares de las personas encausadas, pero desde luego aquel día se decía, bueno, a ver, tenían miedo al juicio, pero nunca sabes cómo van a testificar, los nervios les pueden atenazar, cómo iban a comportarse los abogados de la defensa, la fiscalía, las acusaciones, los peritos, las pruebas que estaban aún por decidirse si se iban a admitir o no, y había una incertidumbre de ver cómo iba a ir el juicio, ¿no? Lo importante era ganar el juicio y luego la sentencia. Y desde luego el mayor miedo de cualquier abogado en cualquier juicio, pero en estos también, ¿no? Es ganar el juicio y luego perder la sentencia. Yo creo que ese es el miedo ahora mismo tanto de los abogados como de las familias. Está claro que el juicio se ha ganado. Eso es evidente que se ha demostrado que los testimonios de la Guardia Civil en el cuartel estaban inducidos, que las ruedas de reconocimiento también, que los testimonios de las guardias civiles y de sus familiares contrastan con vídeos que han salido a la luz, ¿no? Que hemos visto en redes sociales, en la ETV, la cuestión de Adur, que si iba con una camiseta roja y se ha demostrado que no. Bueno, hay una serie de irregularidades, ¿no? que ponen de manifiesto que evidentemente las personas que hoy están siendo juzgadas y 3 personas de ellas encarceladas, pues debían estar absueltas, y ni mucho menos ese juicio se debía haber celebrado en la Audiencia Nacional, ¿no? Sino en la Audiencia Provincial, como precisamente pedían las familias desde el minuto cero de todo este caso, ¿no? La verdad que es duro. Yo un poco estuve con ellos con la familia aquel día, y más veces que he compartido con ellos, y te haces parte en ese día de todo el dolor que tienen dentro, todo el sufrimiento, incertidumbre, y claro, eso llevado a 600 días casi que van a ir dentro de poco, pues tela, ¿no? Tela, que como padre, pues es que se me cae el alma, como se suele decir, a los pies, pero es que es muy duro lo que están pasando, y sobre todo también los chavales con 20 años, hostia, comerte 500 días en la cárcel por una cuestión que es incomprensible desde todo punto de vista, ¿no? Y luego el hecho de que también una cuestión que me ha llamado mucho la atención, llevado a otros juicios, dices, el juez preguntándole al alcalde de Alsasua si era nacionalista, qué pensaba. Perdona, o sea, me vas a decir a mí, le has preguntado a los otros testigos, al del partido, al de la Guardia Civil, si vota el Partido Popular, si es español, si es vasco, si es nacionalista, pero ¿qué se está juzgando? ¿Que el pueblo de Alsasua es nacionalista y que por eso son todos de ETA? O sea, es que llegamos a una justicia que obviamente ya hemos hablado largo y tendido de este rato de que no existe como tal, pero en la Audiencia Nacional un tribunal de excepción que desde luego habría que abolir. Yo creo que cuando yo estuve ya pasada, digamos, en el Ecuador del juicio, ¿no? Y también pues estando con las familias y que la verdad es que aparte de que se han sentido pues apoyadas, respaldadas aquí, estaban también sorprendidas de la acogida que han tenido allí, ¿no? Estaban contando de múltiples anécdotas de que iban a cualquier lado y sois los de Alsasua, ¿no? Y que la gente se le acercaba con cariño, con empatía y tal y cual, decía que eso había ayudado, ¿no? Porque iban también. Una cosa es estar aquí, vivirlo desde casa o tenerse que estarse
este tiempo sin poder abrazar a tu hijo viendo que lo traen en un camión y lo sientan allá, el tener que estar pues distribuidos en apartamentos en los pueblos de los alrededores, porque además eso estás en un polígono en medio de la nada, ¿no? Yo creo que además el sentir popular y yo creo que y luego el técnico jurídico dice que bueno, que la sentencia ahora tienen miedo, y creo que es medio real, por supuesto. No sabríamos qué pasaría si fuera una sentencia en contra, desde luego se recurriría. Entonces, ya todo el mundo te dice, esto cuando llega, si no se gana antes, cuando llegue a Estrasburgo se va a ganar. Entonces digo, ya es simplemente decir, ¿la justicia española va a seguir haciendo el ridículo en el mundo mundial o va realmente a no plegarse a los poderes del Estado y realmente demostrar que hay una independencia, que es posible, que en algunos casos hay una independencia jurídica? Evidentemente, el no haber admitido la recusación de la propia juez ya nos indica en un mal momento, porque imaginar la presión simplemente de la juez titular que tiene toda la presión de la Guardia Civil encima, que ha hecho un montaje para venderlo y que no le salga, ¿no? O sea... Sí, hay que también recordar que hay jóvenes que han estado en la cárcel 12 años por quemar un cajero automático. Estamos hablando de 12 años, ni más ni menos. Y claro, pues no sabes, de los 50 que te piden, dices, hombre, pues 10 son menos, pero claro, sigue siendo igual de injusto. O sea, porque es que estas personas, ha habido, no me acuerdo si 9.000 casos a lo largo del año de agresiones a guardias civiles y Policía Nacional en otras ciudades del Estado, y vamos, nadie ha pasado ni 10 días en la cárcel por estas agresiones. ¿Por qué a estos chavales se les tiene 500 y pico días en la cárcel y otros pendientes de juicio y de condenas de muchos años, ¿no? Entonces estamos hablando de un caso excepcional, que la excepcionalidad se la da el Estado, la Fiscalía General del Estado y una audiencia nacional que obviamente pues desde luego sospechosa por otros casos de actuar de forma partidista, ¿no? Y yo creo que es momento también de dar una vuelta a la justicia y a la Audiencia Nacional y apostar por su abolición también. Sí, quizás ya habéis comentado que el juicio da la sensación que se ha ganado. Lo que ha quedado claro es que el relato que se ha querido construir ha sido a posteriori de los hechos y ha quedado desmontado, ¿no? Pero el fiscal seguía manteniendo su relato y la petición. No, es que es muy fuerte, porque es que desde aquí lo vemos y no entendemos nada, no entendemos cómo se mantiene el terrorismo, que estaba organizado cuando se ha demostrado que no han encontrado ninguna prueba. Al final, la única prueba en la que se basa todo el relato es en la que dieron los testimonios de las 4 personas agredidas, ¿no? De los 2 guardias civiles y de sus novias. Todo el relato. O sea, al final es tu palabra contra la mía. No hay otra prueba que demuestre que esto estaba organizado, de que fueron a por ellos. No hay ninguna otra prueba más. Y creo que después de haber aportado el vídeo queda en evidente que es lo que pasó, ¿no? Esa noche, o sea, que no era más que una pelea. Sí, pero luego dicen, bueno, pues eso, el vídeo está manipulado, o sea, entonces cuando ya la evidencia está en evidencia, entonces ya la evidencia no vale, ¿no? O sea, lo que vale es el testimonio, ¿no? Y no solo, porque claro, luego cuando aparecían los distintos peritajes de daños, de posibles daños infligidos, tanto en el ámbito físico como psicológico, es que quedaba que el primer parte de lesiones, que es el que se hizo en urgencias, no correspondía con lesiones referidas posteriormente, y que se ha inflado absolutamente todo, y que eso además era compatible con cualquier cosa, incluso lo más grave, que era el tobillo roto, podía haber sido un golpe que se había dado accidentalmente. Es decir, que no hay nada. La declaración del dueño del bar, Cosca, ¿no? Que aparecía sin firmar y que él no se había reflejado en la denuncia que
en la testificación en el cuartel, ¿no? O sea, hay una serie de irregularidades que quizá pues a nosotros que ya hemos vivido otros casos igual nos llama la atención, pero lo comentaban los abogados de Madrid, que estaban quizás alucinados. No están tan familiarizados Claro. con la Audiencia Nacional, y decían, pero ¿cómo es posible? O sea, desde el minuto cero de este caso, o sea, esto está inducido a una condena por terrorismo por no sé cuántos años por un tobillo roto, decía, ¿no? Entonces, hostia, es que aquí algo pasa, ¿no? Algo pasa que se nos está escapando de las manos, ¿no? Sí, quizá por lo que habéis puesto en valor, ¿no? En Madrid o en otras zonas del Estado español, ¿no? Como están viendo el montaje claramente, ¿no? Que igual en otras épocas no era No lo fácil de habrían ver. visto, sí. Yo creo que, bueno, la mani de aquí, no era solamente la gente de Pamplona, había mucha gente de fuera y los muestras de solidaridad y no solamente en la prensa estatal y tal y cual, incluso internacional, se ha recogido esto como como el montaje que es. Como el montaje que es. Yo, el lunes que estuvimos allá, el primer día del juicio, la periodista Telemadrid hizo de Telemadrid, que vamos, me quedé alucinado. Hizo dos intervenciones desde la puerta de la Audiencia Nacional, me quedé alucinado, ¿no? Porque estaban también ellos, y hablando un poco con los compañeros periodistas, estaban un poco alucinados también de todo el caso, ¿no? De cómo esto había llegado hasta allá. Telemadrid nada sospechoso. Nada sospechoso de nada. nada Pero sospechoso. estaban todos los. Yo también estuve hablando con algún medio allí de ámbito estatal, con Antena 3 que estaba, tal, y estaba todo el mundo alucinado. O sea, decía, pero ¿cómo es posible, no? La palabra que se nombraba era si estoy irregular, ¿no? Esto está plagado de irregularidades. Y también, bueno, ya por llevar el tema al Chasu, cómo se ha intentado formar una idea de que aquello es una batalla campal, ¿no? Y de que no se puede vivir cuando Alsasu, vamos, los que somos de aquí es que nos parece surrealista, ¿no? Alsasu, como todo pueblo que hay en Navarra, conviven gentes de toda índole, condición, sexo, raza, religión. Es que y intentan hacer ver que esto es la aldea gala de Asterix y Obelix, ¿no? Y es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Pues veremos cómo acaba este juicio y la sentencia, que ya comentaremos cuando es el caso, que no sé si está planteado para dentro de un mes, un par de meses. Pues no se sabe, pero más o menos pues 2 meses yo creo que no. Yo creo que 2 meses sí será. No nos quita nadie, y como en agosto también no suele ser hábil. Mira, nos llega como no sea a final de julio, ya Sí, nos encontraremos hasta septiembre. Digo que nos llega un WhatsApp de un oyente o una oyente que tampoco sabemos, nos dice: ¿no os parece lamentable la declaración que hicieron los forales, que temieron por su vida, que aquello fue una paliza? Habría que ver el primer atestado que hicieron y cómo se ha llegado a eso. Luego todos hemos visto los vídeos y no parece que nadie vaya a matar a nadie. De hecho, alguno hasta le da la mano al sargento de la Guardia Civil, ¿no? Pues sí, evidentemente. Bueno, pues vamos a pasar de tema y vamos al otro culebrón de este curso, que es Cataluña. Bueno, hoy leíamos la noticia, bueno, creo que se dio ayer. El Constitucional suspende la reforma de la ley que permitía la investidura a distancia de Puigdemont, por lo tanto han quemado ahí el último cartucho que tenían para intentar investir a Puigdemont, y bueno, ahora están negociando Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y se les están acabando los plazos. Creo que ya para la semana que viene tienen que tener un candidato, y si no, iríamos otra vez a repetición de elecciones. ¿Creéis que vamos a ir a elecciones o esto lo van a cortar rápidamente? No van a ir, yo creo. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. O sea, yo creo que tienen todavía cartas. Siempre se ha hablado de en última instancia estaría Elisa Artadi, siempre ahí, sabiendo que era digamos de la gente del núcleo duro de Junts per Catalunya, que no está imputada, ¿no? Y yo creo que han jugado de manera inteligente. Es decir, algunos partidos pueden decir, no, lo importante es que en estos momentos haya un gobierno en Cataluña tal y demás, pero yo creo que han jugado a decir, bueno, ¿por qué tenemos que renunciar a tener un presidente que legítimamente lo podamos tener, porque el gobierno del Estado español se empeñe en que no sea el que los catalanes y las catalanas lo hayamos elegido, ¿no? Entonces, este pulso, y digo que han jugado inteligentemente también con la internacionalización del conflicto, ¿no? Cuando parecía, ¿qué hace?
y ha sido, los pasos que han dado les han salido bien. Es decir, en estos momentos, cuando se ha querido vender desde aquí que había un ostracismo total contra el tema catalán, al contrario, ha tenido una relevancia, y el que, por supuesto, la importancia que tuvo que en Alemania los jueces decidieran que no había motivos para un delito de rebelión, porque es absurdo, ¿no? Tal como se planteaba. Pero es que encima el regalo de Montoro de reconocer evidentemente que tampoco hay un delito de malversación deja este montaje en absoluto ridículo. Es decirte que la mitad de la cúpula de los partidos nacionalistas catalanes esté en el extranjero intentando demostrar que esto es una causa política y solamente política, y que han llegado a este punto porque políticamente no le reconocen instrumentos de seguir avanzando, y que la otra mitad esté en la cárcel esperando a un juicio en el que pueden permanecer en prisión toda su vida, pues desde luego esto es un sainete absurdo, ¿no? Entonces me parece que merece la pena esperar a tener un gobierno para que se tome dimensión, o sea, que sea consciente internacionalmente del absurdo del juego político y judicial del Estado español. Porque aquí también, cuando te ves, estamos hablando de 3 casos judiciales, entre los 3 estás viendo la independencia de poderes, desde luego, brilla totalmente por su ausencia. En este caso, la justicia española choca frontalmente con lo que la ciudadanía catalana está defendiendo, ¿no? Y desde luego que todo es injusto, desde que los políticos elegidos democráticamente por la ciudadanía tengan que estar en países europeos, otros estén en la cárcel y otros estén también encausados, pero estén en libertad, que se hable de violencia en Cataluña, cuando los únicos hechos violentos han sido los protagonizados el día del referéndum por la Policía Nacional, pues marca otra vez más esa división, ¿no?, entre la justicia española, que obviamente la separación de poderes no existe, y yo estoy convencido de que llegarán a un acuerdo y que habrá un nuevo gobierno en semanas. Pero bueno, es que es un punto y seguido, ¿no? Esto no se acaba. Veremos también, y es una incógnita sobre el 155, a ver qué es lo que pasa. En principio el compromiso es que se quitará en el momento en que haya un nuevo gobierno legal, como ellos dicen. Veremos a ver si no se emite el transcurso. Veremos a ver, pero desde luego que la ciudadanía catalana sigue apostando por la independencia de Cataluña de forma mayoritaria, y es más pronto que tarde tendrán que dar una solución, ¿no? Yo creo a Rajoy ya lo doy por amortizado, pero otros presidentes que haya en el Estado español y el gobierno de la Generalitat tendrán que sentarse en una mesa e intentar buscar vías de encuentro, vías políticas, no judiciales, a un conflicto que está claro que se está dando en el Estado español, pero también en Europa, ¿no? Y Europa está vigilante, y de momento pues ya se le están dando tirones de oreja al gobierno español, y veremos si se traduce también en más tirones. Oye, yo lo único que esta insistencia es porque de momento tienen un rédito político, tanto PP como Ciudadanos. PP no lo tienen en Cataluña, pero que el radicalizar este conflicto, de impedir a toda costa que haya que los líderes nacionalistas lideren también este gobierno, da esta imagen que desde luego que desde septiembre pasado, no, y desde luego más desde octubre, han polarizado en el Estado español como guardianes de la salvaguarda de la unidad de España, y armarse del nacionalismo español, que de momento les ha sobre todo además cuando tienen, sobre todo el PP, ¿no?, que tiene tantos problemas por todas partes creados por ellos mismos. Esto es un poco uno de los puntos a los que se tiene que aferrar, ¿no?, el mantenimiento del nacionalismo español a ultranza, que puede tener un pequeño rédito político ahí. Sí.
Sí, pero aquí el Partido Popular en Euskal Herria ha estado sacando rédito político de lo que pasaba en Euskal Herria durante muchos años, y ahora pues le ha salido un alumno aventajado, ¿no? Que es Albert Rivera, que está haciendo lo propio en Cataluña, ¿sabes? Allá sin violencia, pero bueno, está haciendo toda una campaña y un discurso de España una grande y libre, ¿no? Precisamente llama la atención, por ejemplo, trayendo un poco también la cuestión a Navarra, cómo están queriendo hacer ver tanto el PP en Navarra como algunos medios estatales que Navarra se está catalanizando, ¿no? Se está haciendo, se está copiando y va a ser una segunda Cataluña. Ya habéis visto, ¿no? La campaña de Bertrand, Sí, ahora, entonces, el PP. A mí me llama la atención porque, desde luego, bajo el prisma del Partido Popular, no le conviene nada ese propio discurso, ¿no? ¿Qué está haciendo Rajoy para que le salgan Cataluñas en todas partes? ¿No? Porque, bueno, también han comentado en Baleares, en Valencia, en Galicia, pues no sé, esto de la unidad de España que tanto defiende Ciudadanos y el Partido Popular, quizá algo estarán haciendo mal para que le estén saliendo conflictos por todas partes, que obviamente ese conflicto en Navarra no existe, pero es el que quieren dibujar. Es una incongruencia en la que pues Beltrán y compañía pues están cayendo con Navarra, intentando buscar rédito político, porque obviamente se están en nada de quedarse fuera del Parlamento. Tienen que sacar la cabeza de alguna manera, y estamos, pues bueno, pues haciendo un circo. Estamos haciendo un circo, una vulgarización de la política, y veremos en qué termina, porque la mani del 2 de junio contra el euskera, impulsada por UPN y el Partido Popular, pues ahonda en esa teoría, ¿no? Queda un año para las elecciones, están nerviosos, ven que la llegada de Ciudadanos puede atomizar ese bloque de ultraderecha en Navarra, y están a degüello entre ellos, y a ver quién es el que más apuesta contra el euskera, a favor de España y por sus esencias navarras, que son las suyas. Navarra tiene otras. Yo creo que la ciudadanía navarra, espero y confío en que esté en otras prioridades que en defender cuestiones que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? No recuerdo yo otra manifestación que se haya hecho en Navarra contra los derechos, más allá de Hazte Oír, igual, ¿no? Pero Hazte Oír, yo ahora no recuerdo otra manifestación que se haya contra los derechos de las personas, en este caso contra los derechos de las personas que hablan euskera o que quieren aprender euskera. Pues esto vamos a vivir en Navarra el 2 de junio. Sí, bueno, y vamos a hablar un poco de la mani, que es que no sé, yo ya no sé cómo calificar esta manifestación, porque no sé si reivindican que los dos idiomas estén a la misma altura, y joder, ojalá, ¿no? No, el problema es que cuando yo leía el panfleto que ha hecho el PP, ¿no? Decía, porque no queremos que cuando San Absurdo comentó que no queremos que en los papeles aparezca primero el euskera y luego el castellano, o que cuando nos corresponda un contestador telefónico oír una frase en euskera, pero que te lo pongan por escrito. O sea, puedes oír tonterías, ¿no? Pero ya cuando te lo lees por escrito todavía llama más la atención, ¿no? O sea, no sé. Y enseñó un cartel de Cintruénigo bilingüe, de un acto en el gobierno de Navarra, en Cintruénigo. Obviamente ese acto se da publicidad en toda Navarra, más allá de que sea Cintruénigo, pero a ella le parecía mal, ¿no? La semana pasada estuve con un antiguo compañero de clase, vive en Madrid, y vino pues con esta historia de que se impone el euskera. Estaba convencido de que se impone el euskera, y bueno, que estamos aquí en un sinvivir. Y le dije, bueno, pues aquí las dos únicas lenguas que estudian el 100% de los niños y niñas navarras, el 100% son el inglés y el castellano. Dice, eso es mentira, eso es imposible. Digo, pregunta, pero y no se lo creyó, claro. Nadie se cree que en Navarra el 60% de los niños y niñas de Navarra no tengan ni el más mínimo contacto en toda su escolarización con ni una sola palabra de euskera. Eso sí que es alucinante. Eso es alucinante, ¿no? Que digan, nosotros cuidamos, porque luego también el panfleto ponía, cuidamos y respetamos la lengua, pero sin imposiciones. No, que la cuidamos, ¿no? Y reconocemos que es una lengua propia, la metemos, yo cuando hablan que reconocemos, la amamos y la metemos en una urna de cristal, y por supuesto que no contamine, ¿no? No, es absurdo el tema desde la victimización de que se margina a los castellanos.
castellano parlantes. Esto es alucinante. Desde luego hacen daño. Ellos saben que este discurso Sí. cala en cierto electorado, y a mí me llamó la atención. Esta persona, que es navarra, pero lleva ya muchos tiempos en Madrid, estaba convencido de que aquí se imponía el euskera y todos los niños de Navarra y todas las niñas aprenden el euskera, quieras o no. No, esto no es así, y me lo negó y se fue. Acabamos la conversación y él se fue convencido de que yo le había mentido y que todos los niños y niñas aprenden euskera en Navarra. Y luego también a mí me llamó mucho la atención esto de ligarlo, el euskera, al nacionalismo. No es que vas a aprender euskera y vas a ser nacionalista y no sé qué cosas más, ¿no? Cuando precisamente este discurso de UPN, que este discurso lo hace UPN también, tiene a 2 parlamentarios en el Parlamento de Navarra que saben euskera, y obviamente no creo que sean feroces nacionalistas con el rabo y cuernos, ¿no? Pues son personas normales como somos el resto, que, bueno, mal hablamos euskera, otros habláis mejor como Amaya. Y Ander. También. Pero desde luego que yo no pude aprender euskera de pequeño, lo he hecho de adulto, y como yo, mucha otra gente que desde luego valoramos que tenemos 2 lenguas en Navarra y que entendemos que como navarros tenemos que hablarlas las 2, ¿no? Y apoyamos las 2. ¿Qué hay de malo en todo eso? Pues desde luego que UPN y PP y PSN también no piensan lo mismo, y es una pena. No, y de hecho el fin de la campaña acaba con esto, ¿no? O sea, el euskera, o sea, se quiere implementar el euskera en Navarra para que en Navarra, este es el plan, pase a formar parte del País Vasco, o sea, de la Comunidad Autónoma Vasca, el único país vasco, y esa es la agenda secreta que empieza por el euskera, ¿no? Entonces... Esperpéntico y kafkiano, y además, por lo que hemos leído, son los mismos que convocaron la manifestación el año pasado en contra de, yo creo que era la de Correña, ¿no? Esta vez el año pasado, ¿no? Sí, la defensa de la bandera navarra. Sí, eso es. Pero bueno, es una cosa, ¿no? Muy fuerte. Hablan de catalanizar Navarra. Ya en Cataluña, los políticos catalanes del PP, algunos ciudadanos, le cuesta más. Hablan en catalán, discuten en catalán, debaten en catalán, no hay ningún problema. Aquí obviamente no podemos hacerlo, pero nos gustaría que fuera así, pero PP y UPN no quieren que se hable euskera en Navarra, y es una cuestión que también hablamos mucho de sentido común, pero es que no cabe en ninguna cabeza. Sí, pero aquí es curioso, bueno, sabemos la beligerancia que tienen UPN y PP con el tema, ¿no? Que es un tema estrella, pero es curioso también la beligerancia del PSN, cuando en Cataluña, en Baleares o en Valencia ha estado defendiendo la lengua como elemento importante, y desde luego su implementación en todos los currículums escolares, y no cuestionarla para nada. Sin embargo, aquí lo que vale para otros territorios, aquí no. Y es curioso, hacía unas semanas apareció una entrevista en Ya Noticias, quiero recordar, a María Chivite, y hablaba de imposición del euskera, que claro, que se daban beneficios a niños que querían aprender en euskera en la Ribera, ¿no? Cuando estamos hablando de una lengua minorizada, de que hay que hacer políticas, digamos, de incentivación, ¿no? Como se hace también políticas educativas de incentivación para apostar por la escuela rural, o cuando se hacen políticas para beneficiar al Pirineo. Obviamente, pues si quieres fomentar la natalidad, o que haya la gente del Pirineo se quede, hay que incentivar el Pirineo. Pues lo mismo con el euskera siendo una lengua minorizada. Pues el Partido Socialista le parece mal también, ¿no? Es muy triste que aún haya gente en Navarra que defienda que el euskera tiene que ser algo de museo, ¿no? Cuando si quieren ir a un museo, yo les invitaría a visitar la exposición Navarronum, ¿no? que estuvo en el archivo, y que ahora está de ruta por el Pirineo, por Navarra. Ahora está en Auritzburguete, está la exposición, y desde luego que yo creo que aprenderían mucho de lo que es el euskera, de lo que fue el euskera, y para que saquen conclusiones de lo que tiene que ser el euskera. Y que el euskera ha estado aquí toda la vida. Que parece mentira. Que parece que se nos lo han traído de fuera. Eso, ¿no? Es el tema. Bueno, teníamos un último temica para hablar. Son ya prácticamente las 12 menos 5, así que vamos a abordarlo rápidamente. Y es la retirada por parte de Trump de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán.
No sé cómo veis esto. Bueno, ya estamos acostumbrados ya a ver a Donald Trump haciendo titulares a base de Twitter y de... No sé, el otro día alguien me comentaba que al final lo que está consiguiendo es que no se hable nada de su política interna porque cada día da un titular. No sé cómo estáis viendo. Sí, es cierto que cuando se siente cuestionado dentro de sus políticas internas sale con una pata banco exterior, y eso está siendo continuamente, ¿no? Porque cuando ve que las anunciadas políticas de protección, de creación de empleo, de tal, en Estados Unidos no están teniendo los frutos esperados y pueda haber una contestación interna, no, que la hay cada vez más, además, sale con estos temas. Pues anuncio que a partir del día 12 de mayo no salgo del acuerdo, ¿no? Y tal. Claro, un acuerdo, el acuerdo que había costado un mogollón, ¿no? de negociaciones, y que no es una cosa, vamos, para echar cohetes, ¿no? Porque lo único que hace es limitar el potencial nuclear de Irán a cambio de levantar este boicot económico internacional, ¿no? Y bueno, pero yo creo que está... A ver, lo que ha salido estos días, ¿no? Que está bien el que le digan el resto de los países, ¿no? Que con los que se ha hecho el acuerdo, ¿no? China, Rusia, y luego Alemania, Inglaterra y Francia ayer hicieron una declaración conjunta diciendo, pues mira, que si se va Trump, que se vaya, pero nosotros vamos a seguir trabajando por el acuerdo y mejorándolo si es posible, porque no se puede tirar un trabajo diplomático de acuerdos internacionales, y lo que tenemos que seguir es por esa vía. A mí eso me parece importante, ¿no? El aislamiento, ni tampoco... Además, con un cierto diciendo, pues claro que vamos a trabajar también porque Estados Unidos se quede, pero bueno, con ellos o sin ellos vamos a seguir manteniéndolo nuestros acuerdos, ¿no? El no hacerle la ola a Donald Trump. Exactamente. No, y al final también los que han salido beneficiados, ¿no? Es el lobby judío, sionista, que están muy contentos con la decisión que ha tomado Trump, ¿no? El gobierno israelí, por supuesto. Mata moscas a cañonazos. Siempre es una política de Trump, la política exterior, también interior, y tiene sus consecuencias también económicas, ¿no? Va a provocar, por ejemplo, también trayendo el tema a Euskal Herria, empresas que están en Estados Unidos trabajando, empresas navarras que trabajan en Estados Unidos y en Irán, no van a poder hacerlo. O renuncian a estar en Irán o renuncian a estar en Estados Unidos. No van a poder hacer negocio en Irán y en Estados Unidos, y eso en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra hay empresas que lo están llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus consecuencias. Se le ocurre esta historia a Trump y dice, venga, vamos, adelante. Y claro, veremos también la letra pequeña, pero desde luego hay consecuencias también aquí, y no se pueden tomar decisiones de esta manera, pero bueno, ya como estamos acostumbrados a la vulgarización de la política, pues al final pues Trump como Beltrán pues hacen lo mismo, ¿no? Ocurrencias, vamos a ocurrencias sin medir consecuencias y sin filtro, venga, sea lo que sea, patadón para adelante, y así nos va. Bueno, este acuerdo que, no sé, hablaba de limitar el tamaño de la reserva de uranio, era una serie de medidas a las que en contrapartida Irán lo que obtenía era que retiraran las sanciones que le había impuesto la ONU y demás. Bueno, veremos cómo se está desarrollando, porque hoy también tenemos noticias de enfrentamientos entre Israel e Irán en Siria. Bueno, política internacional caliente, ¿no? Sí, bueno, la zona está como está todavía, vamos, todavía, y va a ser un foco caliente ahí, por supuesto. No sé si queréis comentar algo más. Sí, es que tampoco hay mucho, en esa zona hay mucho interés de petróleo, de fronteras, y bueno, pues Trump sabe qué aliados quiere tener, en este caso pues el gobierno de Israel, y apuesta decididamente por esa alianza, ¿no? Y bueno, pues le da igual lo que le diga el presidente de la República Francesa o Merkel o lo que sea, ¿no? Y también le viene bien pues en los apoyos que tiene en Estados Unidos, ¿no? Al final no es tonto, sabe quién le haga apoyo en campaña, quién la apoya en posibles campañas futuras, y ahí el lobby de Israel es importante en unas elecciones
de Estados Unidos por el tema económico, ¿no? ¿Quién la apoyó en campaña? Y bueno, y se le está currando bien desde la capitalidad de Jerusalén, con todos los conflictos que ha conllevado. O sea, desde luego es verdad lo que dice Carlos, que se está mimando está mimando a Israel y a los lobbies judíos que hay en Estados Unidos y que a los que quiere mantener contentos. Eso parece, porque, a ver, siempre cualquier gobierno de Estados Unidos ha sido proclive a los intereses de Israel. O sea, no es que sea exclusividad de Trump, ¿no? Pero es más evidente en este caso que a costa de conflictos y enfrentamientos con otros países del área, ¿no? Hasta ahora dice, vale, yo protejo a Israel, pero bueno, tampoco quiero estar a malas con el resto, ¿no? Bueno, Obama también dio pasos que beneficiaban a Israel, pero tenía mucho más mano izquierda. Claro. Trump pues no tiene mano izquierda, entonces solo tiene la derecha, y va dando mandobles a diestro y siniestro, ¿no? Entonces, pues veremos a ver qué pasa, pero malas consecuencias va a tener para Europa y sobre todo también, pues hombre, obviamente para Irán, y no tanto para el gobierno iraní, que me da más o menos lo mismo, pero sino para la ciudadanía, ¿no? Sí. Que seguramente pues va a vivir momentos económicos difíciles, y ya de por sí que los tiene. Pues sabíamos lo que se nos venía encima con la llegada de Trump, y la verdad que no está defraudando. O sea, vamos. Bueno, vamos a dejar aquí, si os parece, ya la charla. 12 de la mañana ya han pasado. Amaya, Carlos, por estar una vez más aquí con nosotros en los micrófonos de Eguzki Irratia, y nada, os emplazamos a siguientes ocasiones. Vale, mi Esker soy. Bueno. Bueno, y nosotros despedimos ya y volvemos aquí mañana a las 10 de la mañana a cerrar la semana en Pase a Leku. Hasta entonces, Biararte, Ongi Izan, agur.